de los que están del Zoom que todo el material se va a enviar por mail, porque el aula virtual no está configurada, así que como a diferencia de otros seminarios que teníamos el aula virtual, en esta ocasión, este seminario vamos a manejarnos por mail, ¿sí? Yo creo que Ángelo ya mandaste el material. ¿Alguno no le llegó? Después nos... Ah, bueno. Bueno, bueno, está bien. Bueno, ahora vamos a tomar nota después a los compañeros que no les haya llegado y, y bueno, y se los vamos a reenviar. Bueno, yo quiero darle un poco la bienvenida a algunos compañeros que se están sumando del Zoom. A Mónica Gallo de Santiago del Estero, bienvenida compañera. Elena Cosio de Formosa. Acá también nos saludan desde Mar del Plata. Alexis Costilla. Bueno, acá hay un porteño, una porteña, perdón, Elena Olivera de Almagro. También tenemos gente de Corrientes, Nancy Romero de Corrientes. Acá me dice que se escucha muy bien el compañero Alejandro. Bueno, muchas gracias. Saludan desde Barracas. Bienvenida, compañera. Bueno, acá también de Lago Pueblo Chubut, la verdad, bien federal, bien abierto el seminario. Jerónimo Poncetti de Lanús, Patricia de Saladillo, Diego Campos dice unas cuadras de acá. Bueno, la próxima venite, Diego, así estás acá presencial. Bueno, Gabriele González Chávez, mira, allá de los quesos de la Chavense, ¿no? Están en la zona de allá de la provincia de Buenos Aires del Sur. Carpintería, San Luis, Chávez, Concordia, Entre Ríos, Calamuchita, bueno, Ranchos, provincia de Buenos Aires, María de Río Grande, Tierra del Fuego, bueno, qué lujo tener tantos compañeros de todo el interior, la verdad que es un placer. Bueno, ya son las 6. La idea es que, bueno, bueno, acá el expositor, vamos a decir que se estire un poquito. Y después vamos a hacer una apertura a preguntas, ¿sí? Las preguntas del chat, por favor, háganlas por escrito al WhatsApp, perdón, al Zoom, al Zoom, y después nos las mandan a nosotros por WhatsApp y después acá Alejandro se las hace al docente a viva voz, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias y bueno, le doy la palabra a Alejandro y ya arrancamos. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a la gente que nos está mirando desde el Zoom, en todos los lugares de la Argentina. Es un honor presentar a Rodrigo López, economista, sociólogo, docente de la UBA y de la Universidad de Avellaneda. He tenido el gusto de poder leer algunos artículos tuyos en otras épocas que me tomé nota, justamente no me quería equivocar, pero es el laberinto de la coparticipación. Hay un artículo también sobre competencia de monedas, muy interesante, y bueno, como hoy vamos a desarrollar también inflación setentista, hay una serie de artículos que te diría que tienen una actualidad tremenda. Sobre el sustento teórico del modelo económico justicialista, creo que se van a conjugar una serie de temas, incluyendo estos que yo tuve la oportunidad de observar, y desde ya seguramente van a surgir muchas preguntas porque es un tema muy apasionante que tiene que ver con el modelo justicialista de gobierno, el modelo económico de gobierno, que es lo que nos diferencia del resto de los partidos. Así que yo creo que no hay que dar más preámbulos. Estimado Rodrigo, te cedo la palabra y damos por comenzado la segunda clase del curso de modelo económico justicialista. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por la concurrencia de ustedes. Sobre todo los que están virtuales, estamos haciendo este ejercicio que esperemos que no se pierda, ¿no? Sobre todo en una instancia como nos planteamos nosotros, la reflexión económica, ¿no? Que tiene que ser
amplia, popular y participativa. Eso también nos permite incorporar las nuevas tecnologías y tener a los compañeros en el resto del país. Bueno, pero acá hay clase, ustedes van a tener que sacar una hoja, ¿no? Porque esto me dijeron que es una clase, no es una charla. Así que los que vinieron tienen que responder el examen. Sí. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver revisionismo económico y su discusión con el estructuralismo. Vamos a ver qué tipo de discusión, ¿no? Hasta qué punto, en qué nivel. eh, s- Obviamente que es distinta a las discusiones que se pueden tener con otras escuelas de pensamiento, como las que tenemos gobernando la Argentina en la actualidad. También tiene que ver con peleas viejas, ¿no? Que son bueno también hacer un propio revisionismo nuestro, que pienso que eh, mi generación ya es distinta a la generación de mis abuelos, hay 2 generaciones atrás, ¿no es cierto? Hay relaciones con algunos personajes de la historia y de la cultura argentina que no había manera de tragarlos, ¿no? En otro momento. Y nosotros no tenemos esa sensación, ¿no? Me refiero al caso de Borges, del propio Previch, del que vamos a hablar hoy, ¿no? También un poco verlo en perspectiva y tiene que ver con eso de hacer ese revisionismo, no hacerlo de la boca para afuera, ¿no? El dedo acusatorio, nosotros somos los revisionistas, sino hacer revisionismo con uno mismo. Pero bueno, eso lo da el tiempo, ¿no? También la posibilidad. Había que vivir en ese momento, ¿no? Que te estaban fusilando y los otros se cagaban de la risa, digamos, eso no debe haber sido nada agradable. Bueno, el revisionismo económico, ¿no? Nosotros estamos más acostumbrados al revisionismo histórico, que es la tradición de Forja, ¿no? Que es el grupo más conocido y del que vamos a hablar hoy, pero bueno, hay también otros autores eh, previos en el país. Pero el grupo de Forja tiene una relación y el revisionismo en general, pero más el grupo de Forja, cuando yo digo Scalabrini, Jaureche, bueno, Jaureche por ahí es más conocido como con el manual de Sonceras, ¿no? La crítica cultural, la pedagogía del colonizado, pero en realidad tiene muchos textos económicos, estrictamente económicos, el Plan Previch, por ejemplo, después vamos a hablar. Fue funcionario, ¿no? Fue presidente del Banco Provincia, como para que vean que no eran improvisados, ¿no? Cuando hablaban de economía. ¿Y qué les voy a decir de Scalabrini, ¿no? Que se puso a estudiar los balances de las empresas, con una rigurosidad que ni siquiera muchos analistas de hoy pueden tener? De hecho, Jaureche ya nos advierte, por ejemplo, en el manual de Sonceras, cuando llega a las sonceras económicas, que son muy poquitas las que él pone, porque bueno, no es un compendio, ¿no? Dice, bueno, esta es la manera de identificarlas, encárguense ustedes. Pero sin embargo, y está una parte casi final del libro, ¿no? Que arranca con eso, ¿no? La primera es civilización o barbarie, ¿no? O civilización y barbarie, como se dice. Em, pero dice, de repente cuando habla de las económicas, dice que son las que más abundan, son las que más circulan las económicas. ¿Y por qué? Porque son las que todas las demás onceras tienen como objetivo, ¿no? Y eso lo podemos estar viviendo en el día de hoy, ¿no es cierto? Es patente, ¿no? El nivel, digamos, de soncera, de tilinguería, de un presidente guarango, ¿no? En los términos de Jaureche, medio pelo. O sea, todas las categorías, ¿no? Nos salen así fácilmente. Es un momento importante para hacer revisionismo, ¿no? El revisionismo, digamos, como esa forma de denuncia que tiene, ¿no? En la historia como una falsificación, ¿no? Política de la historia. No es la historia contada, pasó esto, sino es un accionar político sobre el relato económico, con un fin político del presente, ¿no? Esa es la historia. Por eso se va a enmarcar todo este grupo de Forja en denunciar la denuncia en sí misma, ¿no? Como algo defensivo, si se quiere. Fíjense que esto de derrocado Irigoyen es un grupo radical, ¿no? Fuerza de orientación radical, o sea, son radicales, muerto el líder, porque encima se murió después en golpe de Estado. No existe el peronismo todavía, ¿no? Está el hombre solo que espera, no tienen
al pueblo todavía, lo invocan, lo conocen, saben que está en la historia, conocen la historia, tratan de hacer la historia. El propio Jaureche se manda, ¿no?, en Paso de los Libres, en ese último alzamiento radical, a jugarse el pellejo, ¿no? A ese nivel. Casi se puede hacer una analogía, ¿no?, o una comparación con otra generación peronista, ¿no? Arranca así Jaureche y después se hace, digamos, se lo conoce como intelectual, ¿no? Como otro recorrido por ahí cuando se habló en los 60, 70 de la peronización de la clase media, la aparición de la resistencia peronista primero y después de otro tipo de resistencias. Ese recorrido lo hizo Jaureche y lo plasma en ese relato del que vamos a hablar un poco, que es un relato gauchesco, ¿no? Un relato gauchesco con prólogo de Jorge Luis Borges, justamente, ¿no? Que después Borges lo negó, que él no se acuerda. Bueno, no es Funes el Memorioso, justamente, Borges. Em, el texto está muy bien, es hermoso, yo lo volví a leer para la charla de hoy. No había detallado en tantas estrofas que dedica a cómo murió cada uno, ¿no? Porque lo puede decir una vez, dos, pero es constante. Cómo fue el caso con nombre y apellido de cada uno, cómo fue que encontró la muerte y cómo la afrontó. 53 muertos, ¿no? Tirados en un hoyo, dice. También como eh, la necesidad del revisionismo, ya está eso ahí, ¿no? Porque no es algo que se conoce mucho. Obviamente recordamos los fusilamientos de José León Suárez, y estos tienden a quedar tapados por la historia. O el propio debut de la aviación, que dice Jauretche ahí, ¿no? Que no fue, ni siquiera, no fue en Malvinas desde ya. Nosotros decimos, fue en el bombardeo de la Plaza de Mayo, tampoco. Fue contra Jauretche, ¿no? Contra eh, esta partida radical que se trató de hacer esta patriada. Aviones de la época, ¿no? Como en esas películas, pasando ahí como de la Primera Guerra, ¿no? Tirando con ametralladoras. Pero Jauretche dice, vaya debut de esta arma. Me gusta esta expresión del por qué forja, ¿no? Que remite a una frase del extinto líder, ¿no?, de Irigoyen, de mencionar que todo taller de forja es como un mundo desordenado, ¿no? Y el mundo hoy está muy desordenado, terriblemente desordenado en nuestro país, en el mundo, ¿no es cierto? En Medio Oriente, las potencias. Pero la reivindicación de la forja, en esa oscuridad de un taller de forja, ¿no?, que tiene que estar oscuro para poder ver los calores de los metales, puede y va a surgir algo nuevo. Que ese algo nuevo surge en base a el trabajo, ¿no? No surge como el Plan Fénix, ¿no? Que los compañeros del Plan Fénix es un plan que es un ave mitológica europea que por el fuego sale. Acá el fuego es trabajo humano, de voluntad humana ¿no?, de hacer algo y transformar, en el marco de ese desorden, ¿no? Como también poner ese optimismo que tuvieron estos compañeros. Bueno, recurren algunas características del revisionismo. El económico, ¿no?, del que estamos hablando. Obviamente recurren a la historia, pero como una forma de entender, no es para tratar de aclarar algo necesariamente del pasado, sino es para dar la discusión en el presente. Cuando Scalabrini Ortiz quiere discutir la creación del Banco Central en la década infame, se va a estudiar los bancos de Rivadavia, ¿no? La creación del Banco de Buenos Aires. ¿Qué necesidad? Bueno, ya veremos que sí, ¿no? Son los mismos mecanismos. Eso tendrá que ver con la concepción de cómo se aborda el hecho económico o el proceso económico o la dimensión económica, como ustedes quieran ver. Ni que hablar del propio Jaureche también, ¿no?, que hace toda una revisión de la formación, la constitución del capitalismo en la Argentina, básicamente, podríamos decir, ¿no? Es netamente económico. Los procesos económicos que dan lugar a la aparición de las clases sociales en la Argentina, la oligarquía, no es que algo que siempre estuvo, ¿no? Se crea, aparece.
los capitales extranjeros, la burguesía, la burguesía nacional, cómo tardíamente aparece el proletariado, ¿no? En un país que estaba pensado como una gran estancia, había que aniquilar a los indios, total, no se necesitaba mano de obra, y después cuando quisieron industrializarse un poco, bueno, a ver los inmigrantes que vienen, ¿no? Inmigrantes que también vienen con ese problema de venir de otra tierra, ¿no? Lo que está planteando Jaureche y muchos otros autores es esa vinculación con la historia, el territorio y la conciencia nacional, ¿no? Para poder tener este, mayor éxito en los programas políticos, ¿no? Porque si se viene con una idea de izquierda europea, por ahí todavía no cuaja acá con cuáles son los actores sociales que están encarnando al proletariado en la Argentina, ¿no? ¿Cuál es su historia? Es muy común, todavía es común que en las universidades la historia arranca con la generación del 80, pareciera, ¿no? Pasa mucho, la modernidad, ¿no es cierto? 1880, cuando se resuelve el siglo XIX, ahí arrancamos. Hasta que no llegan los inmigrantes, parece que no había país acá. Y nos perdemos la Revolución de Mayo, bueno, las invasiones inglesas, la Revolución de Mayo, unitarios y federales, caseros, Mitre, la Guerra del Paraguay, ¿no? La confluencia de las alianzas con las oligarquías del interior, las inversiones británicas para dar orden al modelo agroexportador, la disputa por el dinero, por todas las instituciones que regulan la economía, perdón, la propia Constitución Nacional, ¿no? Y las instituciones económicas, la creación de la moneda, el monopolio de una moneda única, que no haya otras monedas en otras provincias, de los bancos públicos. Bueno, nos perdemos de mucho si no hacemos ese ejercicio de revisionismo. Bueno, y el aspecto es la crítica, ¿no? También la manera de encarar es la crítica al engaño, la denuncia del engaño, ¿no? De la falsedad, ¿no? Como estábamos diciendo. En parte con el método de ellos, por ejemplo, de Scalabrini, denunciar lo invisible, porque también es un fenómeno no aparente, n- relegado por la academia por lo general, pero también por los analistas económicos, ¿no? Un analista económico, ¿qué va a hacer? De una consultora va y dice, la inflación fue tanto, hoy dio 3,4, así que vamos a seguir hablando de inflación porque parece que no está terminado el tema. El gobierno llegará a cumplir con el déficit, va a cumplir, bueno, esos son los análisis, que por ahí está bien, ¿no? Porque alguien lo tiene que hacer eso, son análisis técnicos, pero se está perdiendo la perspectiva política de la economía, que es por qué pasa esto, a quién beneficia, quién está haciendo que esto ocurra, en contra de quiénes. Y eso es lo que viene a hacer este grupo, que ahora por ahí parece ya algo más normal, común. De hecho, hay un montón de otras escuelas, podemos hacer referencia a la teoría de la dependencia de América Latina, sin ir más lejos, pero estos autores fueron los primeros, al menos con esta claridad. Decía, esto de lo invisible, ¿no? Scalabrini cuando habla de la política británica en el Río de la Plata, ¿no? Lo visible y lo invisible. Bueno, el canciller hablando es una cosa y después tenemos que ver qué, qué maniobras económicas se están haciendo por atrás que no se ven para cumplir ciertos objetivos, que después se presentan como la libertad de comercio, ¿no? Todas estas declaraciones, pero en realidad están siendo, ni siquiera son eso, ¿no? En el caso concreto que se refiere a Scalabrini, por ejemplo, denuncia la intromisión de Inglaterra para que Argentina no pueda exportar a otro mercado que Inglaterra. Entonces, mira, no te dejaron entrar, vendeme a mí, ¿no? Bueno, siempre aparece la operación como algo escondido y también invisible en el sentido, invisible yo diría, como venía diciendo antes, de los analistas o los académicos, a la teoría económica. Porque la teoría económica es una ciencia, digamos, muy pobre por lo general, ¿no? El positivismo ganó mucho y tratan de cuantificar y lo que no se puede cuantificar no existe y de hecho
las variables son el consumo, la inversión, los sujetos son las familias, las empresas, el sector público. ¿Pero qué empresas? Pequeñas, grandes, conglomerados internacionales, nacionales, locales. Y lo mismo las familias. ¿Qué son las familias? ¿Qué constitución de clase es esa? Es bastante limitado. Y ni que les digo cuando uno intenta identificar algún mecanismo que no es evidente, ¿no? Uno dice, bueno, deuda externa, el Estados Unidos le presta plata, ¿no? Bessent le presta plata al gobierno argentino, lo ayuda a salvarse de un problema, un posible default o que se le dispare el dólar. El analista. Pero obviamente que lo que está atrás es, mirá, hay otra cosa que es invisible, que es la rosca de sostener a un tipo en el cono sur que le garantiza el paso transatlántico, que es lo único que puede hacer, ¿no? Porque no puede hacer otra cosa. No puede ni mandar, por suerte, no puede mandar nada al conflicto de Medio Oriente. Que le garantiza el acceso a materias primas para el desarrollo, digamos, de ciertos sectores de Estados Unidos, ni siquiera, digamos, todo Estados Unidos. Entonces, uno va con ese discurso y ya choca, ¿no? Pero en las teorías económicas eso no hay lugar para eso, ya están hablando algo que no se puede medir. Cómo se incorpora eso en el modelo? Bueno, se incorpora y ya, digamos, no, porque no interesa lo otro, quiero decir. O sí interesa, pero que lo hagan otros, ¿no? El análisis que interesa en términos políticos es este. Para eso había que desarmar toda una construcción mental, ¿no? En torno a poder ver, empezar a poder ver estas cosas. Forja tiene toda una práctica de charlas, ¿no? De dar cuadernillos, charlas, algo pedagógico, hablar sobre pedagogía, indicar de alguna manera cuál tiene que ser la pedagogía popular para que esto se comprenda. Y Scalabrini, por ejemplo, hablaba de, ¿no? Denunciando es falso, todas las verdades que nos dijeron, todo, ¿no? Se necesita una virginidad mental. Es como deshacer lo aprendido, apagar y prender de nuevo, ¿no? Como hacemos con algunos dispositivos cuando no andan, cuando no entra algo. Tener que estar abierto, ¿no? Tener que estar... eso, implica un esfuerzo también eso. Y ni que hablar con las onceras de Jaureche que involucran ya meterse con cuestiones de principios que uno mamó de chiquito, ¿no? Le escuchó, repitió, que están en el sentido común, que ese también es otro de los problemas, ¿no? Que circulan. Pero por suerte Jaureche tiene también sus consejos de cómo desarmar ese pensamiento. Y en ambos autores, en Scalabrini y Jaureche, ya que los nombre, notarán que es el lenguaje llano, el lenguaje simple, ¿no? Se derrumba la soncera, dice Jaureche, cuando el peor enemigo es el lenguaje común, ¿no? Decir, cuestionar. De hecho, es algo que se cae por su propio peso. Y en Scalabrini, ni hablar, ¿no? En su referencia a que si los hechos económicos son difíciles, ¿no? Si uno pregunta y se lo explican y no lo entiende, hay que preguntar de nuevo, ¿no? Porque tienen que ser reducibles a sumar y restar. Y si pregunta de nuevo y no se lo entiende es porque están tratando de engañarlo, ¿no? Que es otra vez volviendo a la estafa del pensamiento. Bueno, estas ideas o este abordaje por lo popular también tiene no solo en el lenguaje popular o el lenguaje llano el arma para desarmarlo, para la redundancia, sino que también es el objetivo, es la nación, la nacionalidad, el pensamiento nacional y también el pueblo, la búsqueda del pueblo. Antes del peronismo estamos hablando, ¿no? La búsqueda de ese sujeto, la preocupación por la explotación, algo que en la teoría económica, sobre todo en la época en que estaban hablando los autores, no aparece, aparece como un sujeto inerte, el pueblo, ¿no? O los trabajadores. En
en la teoría clásica por lo menos, obviamente que con Marx ya hay una crítica, hay una búsqueda, hay una denuncia de esa explotación. Pero por lo general en la economía clásica, como en David Ricardo, son como levaduras la gente, los trabajadores, son levaduras. Si la cosa va bien, comen, crece la población. Si la cosa va mal, dejan de comer, dejan de reproducirse, se mueren, se enferman, ¿no? Para mostrar cómo se regula el salario. Fíjense, esto lo explica para explicar el nivel del salario, de las fuerzas que regulan el salario. No tiene la menor preocupación de la suerte de la clase obrera inglesa, ¿no? Las condiciones de vida que va a tener ante esa situación. Bueno, toda esta forma de aproximación, decía, con lenguaje llano, y difícil de medir empíricamente en los términos del positivismo, va a tener una resistencia en el pensamiento académico. En el caso internacional, por ejemplo, hay un autor que refieren mucho, todos los autores de Forja prácticamente, que estudian economía, y otros estructuralistas también, que es un alemán, Friedrich List, que escribió por 1840 en Alemania, que es el creador del sistematizador, es como el Adam Smith, porque vamos a ver de dónde viene este pensamiento alemán, ¿no? La idea de conseguir la unidad nacional en base a la unión aduanera, al proteccionismo, ir en contra de Adam Smith, que es más peligroso que Napoleón, ¿no? Por lo que implica para derrotar y sojuzgar a naciones enteras. Y Rosa Luxemburgo era una marxista de principios de primeras décadas del siglo XX, alemana, critica la postura, obviamente, nos es bastante familiar, ¿no? Compañeros de izquierda que critican posiciones más nacionales o populares que se puedan tener, y lo acusa, el trabajo se llama Volver a Smith, ¿no? Es el colmo, es increíble que un marxista quiera volver a Adam Smith, pero genera esa sensación, ¿no? La aparición del pensamiento nacional. Y lo acusa de ser amateur, que no tiene referencias. ¿Alguien levantó la mano? Sí. Al alemán, a Friedrich List, peleas entre ellos, entre alemanes, ¿no? Lo acusa de ser amateur, ¿no? Porque no tiene por ahí referencias de la economía política definiendo los conceptos como lo definen los economistas. Y algo que también va a padecer el revisionismo en la academia, se lo va a acusar de ensayismo, ¿no? Como el ensayismo como un lugar medio débil, ¿no? En la producción de conocimiento, poco riguroso. Incluso otra vez historiadores de izquierda van a preferir el abordaje, la metodología, la postura, en definitiva, sí, de la academia consagrada, histórica, conservadora, en función de que tienen un mejor método, son más rigurosos, pero es una rigurosidad que en realidad ni siquiera es tal, ¿no? Porque si te estás perdiendo lo que está pasando, ¿de qué rigurosidad me hablan? ¿No? Alperindongui, ¿no? Que se produjo varios textos en contra del revisionismo, bueno, poniéndolo algunas cuestiones rescatando, pero en definitiva pegándole, pero después uno va a leer los libros y se queja de los incendios y no del bombardeo de la Plaza de Mayo, ¿no? Como si, bueno, acaban de bombardear la ciudad, hermano, ¿por qué no puedes interpretar eso? Y aparte entrar como un caballo, no saber quién fue el que hizo los incendios, ¿no? Tomar prueba, dijeron esto, fueron los peronistas, ya está. Ni siquiera tener la viveza de haber leído tanto historia como para poder sospechar qué mano negra pudo haber hecho, perdón con lo de mano negra, ¿no? Pero entendido en los términos negativos, ¿no? De guante, un guante negro, ¿no? Para no verse en la noche, negro como de la noche, no de la piel, me refiero a la oscuridad, ¿no? Que no ser visto. Y les pasa eso, ¿no? Conocerán todas personas, no muy inteligentes, pero cuando se les saltan los pelos del pecho no razonan bien. Es increíble.
Sí. Bueno. Y entonces esta sospecha y este relajo por lo académico en los comienzos de Forja es muy fuerte. Hay un autor que influyó mucho también en Jaureche, que es muy parecido a Jaureche, Ortiz Pereira, que les da saber libresco, ¿no es cierto? Les pega a los académicos, a las modas intelectuales de salir corriendo, preferir ir a comprarse libros extranjeros antes de tratar de interpretar la realidad del propio país. Y él plantea la idea de aforismos sin sentido, ¿no? Que son parecidos a las sonceras. De hecho, él usa el concepto soncera, pero él utiliza el de aforismos sin sentido, ¿no? Como cosas que se repiten. Ahora vamos a leer alguno. Pero se queja de esto, de los intelectuales, pero incluso como que juegan un rol, ¿no? Jauretche después va a desarrollar mucho más en tantos libros, ¿no? En el medio pelo, en los profetas del odio, ¿no? El rol de la inteligencia, el rol de los profesores universitarios, de los comunicadores, noticieros, diarios. Cómo circula hoy por las redes es algo, digamos, bastante más sencillo de advertirlo. Decía, Ortiz Pereira va a denunciar, los va a poner al lugar de carteristas, ¿no? Con este lenguaje popular. Dice, el intelectual es como el carterista, ¿no? Que es el que distrae para que venga en realidad le hace la segunda al carterista. Es el que distrae para que venga el carterista y le robe, ¿no? Le robe la billetera. Sí. También los acusa de generar humo, ¿no? Me causa gracia porque es una expresión que hoy ha vuelto, ¿no? La idea del humo, ¿no? Que es puro humo, o de gas pimienta, ahora que estamos cerca de un superclásico, los intelectuales le tiran pimienta en los ojos, ¿no? A la población para que no vea. Sí, sí, sí. Perdón, ¿se pueden silenciar? Porque aparece un Bueno, cartel de Ernesto Maceda una referencia permanentemente. ya que nombré a Smith de John William Cook, que tiene un librito pequeño, que también hace un recorrido revisionista. Perón también tiene un librito parecido, ¿no? De hacer un pasaje rápido de la historia argentina. El de Cook es más económico, se centra en lo económico, con citas, referencias, autores, a escuelas de pensamiento. Y, y a Smith lo pone, en defensa de List, lo pone como el santón del libre cambio, ¿no? A ese nivel, ya un poco más avanzada la crítica, ¿no? Porque esto de decir, bueno, eh, dos niveles, nosotros nos podemos leer a los autores porque los necesitamos para entender, pero cuando estamos pensando en la realidad nacional, no podemos ser tan sonsos, ¿no? Tenemos que entender a dónde vamos a parar si seguimos los libritos estos que nos bajan. Y en economía es la formación del economista, es a través de manuales, ni siquiera les diría que es con Adam Smith, ¿no? Que tenía una formación más vasta y una reflexión previa, ¿no es cierto?, a que ocurriera todo lo que ocurrió en el capitalismo. Eh, pero nos dan todo digerido con manuales hechos en Estados Unidos, recortado, donde está todo recortado, ni siquiera uno puede entender lo que están diciendo los economistas, si no te dicen, la inflación es así, esto es así, no te dicen quién lo dijo, de qué manera, cómo lo demostró, si se aplica para otras economías. Esto es así, lo imprimen, lo mandan a todos los países del mundo y todas las universidades enseñan lo mismo. Y eso no es lo que profesan los autores del revisionismo, ¿no? Me gusta la expresión de Norberto Galasso, ¿no? Cuando dice pensar lo universal desde acá, ¿no? Para poder ver que se trata de una mirada, no se trata de ser reaccionario y negar el conocimiento científico que se produce. Sí, Jaureche, obviamente que vamos a ver muchos ejemplos donde aparece esto, digamos, lo pone a prueba, lo pone en práctica directamente Jaureche. Esto también tiene que ver con la mirada, ¿no? Digamos, no es una exclusión, vamos a quemar los libros, no, los libros son para leerlos, para incorporarlos. Desde cuando un peronista quiere siempre abarca, es la mancha voraz, ¿no es cierto? No vamos a negar a Borges, ¿no? Venga acá, compañero Borges, ¿no? No vamos a negar a Previch, venga acá, compañero Previch, el abrazo peronista, es algo terrible, el rayo peronizador, como se dice ahora, ¿no? Tomamos eso y nos lo apropiamos. Em,
Y la otra es que, otra característica del revisionismo es que surge y se hace fuerte en las malas, ¿no? Porque esto están escribiendo derrocado Irigoyen. En el peronismo, algunos pasan a formar parte de la función pública. El caso paradigmático es Scalabrini, que no, pero baja el nivel de crítica porque entiende lo que está en juego. Después del 55 aparecen con todo otra vez, ¿no? En la revista que Scalabrini y Jauretche, bueno, desde el plan Previch en adelante, con toda la furia de su pluma. Eso también nos invita a pensar en la actualidad, ¿no es cierto? Que es un momento también de aparición, ¿no? De cierto pensamiento nacional, que por ahí en parte eso explica que lo perdimos, ¿no? Como es increíble que venga uno a hablar de la escuela austríaca, de hablar de la libertad de no sé qué, cuando estos autores se la pasaron mostrando el peligro de aquellos que hablan de la libertad, como decía Ortiz Pereira, pero si no está garantizada la emancipación económica, las demás libertades son un mito, dicen, ¿no? Bueno, de Ortiz Pereira, digamos, les iba a leer dos aforismos sin sentido que les pueden resultar familiares. No traje película para pasarle diapositiva, pero bueno, ese taller literario. Dice, por ejemplo, bueno, es esto, ¿no? Debemos ahorrar sobre el hambre y la sed del pueblo. Esto va a aparecer también en una soncera del manual de Jauretche. Dice, el Estado debe ahorrar, ¿no? Está lo que él denuncia, que es muy parecido a lo que vivimos hoy en día, ¿no? El Estado debe ahorrar, aunque sea sobre el hambre y sobre la sed del pueblo, dijo en un arranque oportuno de su elocuencia tributaria, no, tribunicida. Desde entonces cerramos los ojos y arremetemos enfurecidos contra cualquier gasto de cualquier gobierno, sin reparar que la mejor ciencia de gobierno consiste precisamente en hacer gastos, aunque sea comprometiendo el crédito de la nación con tal de satisfacer las necesidades del pueblo. Esto de tirarse en contra del ahorro loco que no nos asfixia en el presupuesto, ahora 2% más las partidas dice que va a ajustar el gobierno. Se trata de hacer gastos. Esto es antes de Keynes, ¿eh? Porque ahora cualquiera puede decir, no, hay que dinamizar la economía, hay que ponerse a gastar. Bueno, había antecedentes, que es Alejandro Bunge, que no lo vamos a poner dentro del revisionismo, pero sí va a ser un autor importante para el desarrollo de Raúl Prebisch y del estructuralismo y del peronismo también, ¿no? Muchos de los discípulos de él van a pasar a ser cuadros del gobierno justicialista. Alejandro Bunge también decía, ¿no?, de gastar más, antes de Keynes, ¿no? Es que es algo, un contrasentido respecto a lo que venía diciendo la ciencia económica, ¿no? Ante una crisis, no, hay que ahorrar, frenemos, ¿no? Ya hay voces que van en otro sentido. Otro aforismo sin sentido, muy caro, ¿no?, al pensamiento económico, es la ley de la oferta y la demanda, que es como la señal de la cruz, ¿no?, en la Facultad de Ciencias Económicas. Todo se explica con la ley de la oferta y la demanda. Hoy por hoy también nos quieren explicar el país con la oferta y la demanda. Y dice, no se concibe que en la República Argentina haya un argentino que invoque sinceramente la ley de la oferta y la demanda como ley económica reguladora de los precios. Fuera del alumnado, como ahora se dice, de la Facultad de Derecho y de la de Ciencias Económicas, nadie cree en ella. El alumnado no tiene más remedio que creer porque se lo enseñan a la fuerza a los profesores, que repiten los textos usuales de Londres, Nueva York, París, lo que yo les decía. Desde que hicimos concesiones y autorizamos monopolios hasta que entraron a funcionar los pools y los trusts, quedó abolida en nuestro país la famosa ley de la oferta y la demanda. Si alguien la cita, hay que desconfiar de él, sin excepción. Es algo muy parecido a Scalabrini, ¿no? De esto de la desconfianza, mira, si te dicen esto te están engañando.
Y concretamente, ¿no? Lo de la ley de la oferta y la demanda, como si los clásicos no tenían eso, ¿no? El rol que le daban a la oferta y la demanda era definir el tramo final de un precio, pero había fundamentos más estructurales que daban cuenta de lo que podían valer las cosas. Después, claro, podían gravitar, como dice Adam Smith, subir un poco, alejarse de ese equilibrio, un poco para arriba, un poco para abajo. Eso sí, la oferta y la demanda, pero no se explica ya desde el vamos, conceptualmente, por la oferta y la demanda, como después corrientes de pensamiento más modernas del siglo XX pretenden explicarnos y muchos gobiernos neoliberales. Con la mirada, ¿no? Ortiz Pereira decía que las ciencias eran poliédricas, ¿no? Dice que es como los ojos de las moscas. Veo que tienen como varias, que imagino que cada ojito de esas moscas deben, o cada mosaiquito, no sé cómo son, deben confluir y ver las cosas de distinta manera. Acá muy seguramente hay influencia de la teoría de la relatividad por el tiempo en que está escribiendo, pero lo rápido que lo incorpora, porque hay otros que pasaron 100 años y todavía no se dieron cuenta, ¿no? Eh, del relativismo, ¿no? De poner esto desde el revisionismo, de poner no tomar ideas absolutas, ¿no? Explicaciones como bajás y te dan la papilla y vos ya no cuestionás nada, sino mirarlo desde otro lugar, otra vez la mirada. No es que está mal, pero quizás si lo veo de otro ángulo, es otra cosa. Lo que parece que si lo veo de frente es una cosa, si lo veo de costado es otra. Entonces él va a plantear la perspectiva del que mira, la posición del que mira, del objeto que es mirado, de qué lado es mirado. Bueno, hace todo un juego bastante básico, pero para que se comprenda eh, y habilitar otra interpretación. Bueno, pasemos a Scalabrini. Acá ya vamos subiendo el nivel, obviamente, de rigurosidad, ¿no? De Scalabrini, estos autores, y yo bien dije que no eran, o que estaban no bien vistos por la academia, pero eran todos profesionales, ¿no? Scalabrini mismo era ingeniero, em, Jauretche era abogado, o sea, eran gente letrada, gente que había tenido formación y más en esa época, ¿no? Imagínense que no cualquiera. Todavía no estaba el peronismo para que se pueda ir a la universidad. Eh, y el caso de Scalabrini es bastante riguroso, ¿no? Y sin embargo, él va a utilizar, no se va a quedar en la contabilidad, sino que va a utilizar eso para desenmascarar y mostrar lo que se esconde detrás, si se quiere, ¿no? Por ejemplo, el caso de la deuda externa, para tener un caso bastante odioso y que nos sigue definiendo, que es un mecanismo de dominación, no es solamente que te prestaron plata. Ahí vos quedaste atrapado. Y no es porque te prestaron simplemente, ¿no? Y estudios básicos, ¿no? Es ver, mirá Brasil, le reconocen la independencia, sí acepta el empréstito. En el Río de la Plata, distintos países de América Latina, tras año fueron cayendo todos a empréstitos con casas inglesas y los fue abrochando a todos. ¿No? Encima, Scalabrini encima lo denuncia como que, bueno, fue una estafa, ¿no? Que ni siquiera funcionó para algo. Para nosotros, quiero decir, ¿no? Muy parecido, ¿no? No vino el oro, vino la mitad, no en oro, sino en papeles de casas comerciales inglesas que estaban acá. No se usó para lo que se dijo que se iba a usar, ¿no? Para construir un puerto, para hacer obras públicas, ¿no? Se gastó en dar créditos a estas casas inglesas, en ¿cómo es? En la guerra. Y en definitiva después terminamos devolviéndole 5 veces más de lo que supuestamente decían que nos habían prestado, ¿no? A lo largo de mucho tiempo, ¿no? Del año 1824 hasta 1900, principio no me acuerdo si 1902, por ahí, es un montón de tiempo. ¿Por qué digo que es un montón de tiempo y ahí es donde importa? Porque la deuda es un mecanismo de dominación. Entonces, te dominaron durante casi todo un siglo completo. ¿Y cómo te dominan con la deuda? Y te tratan de dar
dice, no, no es que uno está en contra de toda deuda, también eso es la interpretación, ¿no? Cuando uno dice deuda es algo malo y cuando dice crédito es algo bueno, ¿no? Pero es lo mismo, según como la interpretación que uno quiere tener de eso. Estas deudas están calculadas, dice Scalabrini, para que no la puedas pagar. ¿Le suena? Están puestas de una manera que sea impagable. En los términos, dice, hace un ejemplo numérico, ¿no? Dice, por ejemplo, la deuda a un interés del 6%. No la voy a hacer complicada, yo la voy a hacer más fácil que Scalabrini. A un interés del 6% anual. Bueno, ¿y cuánto crece la población? Al 1% anual. Él dice cuánto tarda en duplicarse, ¿no? Cada 25 años, supongamos que la gente a los 25 años tiene un hijo, ese hijo crece, a los 25 años tiene un hijo. Bueno, en Argentina la tasa de crecimiento de la población, 1%. Ya está, dice Scalabrini. ¿A quién se le ocurre? ¿No? Si la producción está ligada, sobre todo en los términos que se estudiaba la economía en ese momento, de alguna manera al trabajo, por lo menos, nunca vas a llegar a generar riqueza para pagar una deuda de ese calibre, con esas proporciones. Y también lo hacían bien finito para que estés con la soga al cuello respecto a lo que vos recaudás mensualmente o lo que fuera trimestralmente, ¿no? Para que no puedas devolverlo. Y te van detonando los mecanismos para que vos puedas devolverlo. Por ejemplo, no hay que bajar impuestos. Hay que bajar impuestos, pero después ¿cómo juntás para pagar? Los gastos, bueno, tenés que achicar los gastos, pero tengo que pagar los intereses de la deuda. Se rompe todo, bueno, obviamente todo esto es más complejo, pero mecanismo de balcanización de América Latina, digamos que los poderes, la forma de que las economías puedan subsistir son más difíciles. La experiencia que podía haber sido exitosa, la del Paraguay, fue ordenada a ser destruida, que no tiene que haber, esos son lo invisible, ¿no? No tiene que haber casos exitosos, dicen estos autores. No puede, eso también aparece como parte de la diplomacia británica. Muchos motivos para endeudarte de nuevo y pagar la deuda anterior. Entonces uno queda atrapado. ¿Y qué involucra eso? ¿Qué implica? Que después va a tener que hacer las políticas que le dicen. Esto es la década del 30, les estoy diciendo. Es el FMI de los 90, ahora, ¿no? Esto tenés que hacer esta política con el gasto público, con la salud, tenés que hacer tal política, con los servicios. Y también dicen ya en esta época, se garantizan o te van llevando a que vos privatices, ¿no? Que acá es la expresión que usamos ahora, pero que es vender los activos del sector público, que en ese momento eran mayores, ¿no? Cada vez después se fue teniendo empresas públicas que hoy por hoy ya nos parecen algo, ya lo hemos entregado todo, ¿no? La joya de la abuela, y sin embargo siguen condicionando. Bueno, vamos a venir, pero Vaca Muerta va a ser así. Vamos a venir, pero entregame el Banco Nación. Vamos a venir, pero tal política social vos la tenés que llevar así con, con, con los actores populares. A ese nivel, ustedes ya lo saben, esto que parecía en un momento algo muy invisible, ya lo dicen cagándose de la risa, ¿no? La milica yanqui esa, la coronela que vino y dijo, ay, sí, me encanta, tienen de todo, un montón de recursos, vamos a quedarnos con todo. Pará, por lo menos hacerlo invisible. Entonces ya es cada vez más alevoso, sí. Eh, Otra cosa invisible y que también se maneja con el discurso económico, por ejemplo, dice Scalabrini, cómo se toma esto de la inversión extranjera, ¿no? Porque te dicen que hay inversión extranjera. Y en realidad lo que dice Scalabrini lo disfrazan como inversión extranjera, pero en realidad la plata se está yendo de acá para allá, no de allá para acá. Es al revés, ¿no? Te dan una inversión, le dan un papelito, emite un banco de Londres una orden de usted ahora tiene tanta plata a una casa inglesa y ahora esa casa inglesa te compra los ferrocarriles, por ejemplo. ¿Y qué inversión hicieron? Si la inversión la había hecho el Estado argentino, creando el primer ferrocarril, los fierros se los quedaron ellos de esa manera. Y así con un montón de rubros
de la economía, ¿no? Aparecen que son inversiones o la propia deuda externa, ¿no? Que después uno termina pagando cada vez más. Entonces, en el final, fue más lo que salió que lo que entró. Este Bessent que vino a ayudar a Milei, ¿no? El gobierno de Trump, que le prestó 2.000 millones, después se llevó, al poco tiempo hicieron una fortuna considerable. Y eso lo pagamos nosotros. Fue una jugadita, ¿no? Un financiamiento. Se dan cuenta, ¿no? No es que ni siquiera Estados Unidos invirtió, dijo, bueno, este es un aliado estratégico, nunca voy a conseguir un loco así como este, no lo puedo perder, lo tengo que sostener. Bueno, vale tanto sostener a este. Bueno, no, ganaron plata encima con nosotros. Y eso ganaron plata, la pagamos nosotros con los impuestos. Pagamos para financiar a Estados Unidos, en definitiva, para que nos haga esta operación de mantener a este gobierno. Eso de si los argentinos somos sonsos, digamos, es una pregunta que duele, pero no la tenemos que hacer. Porque después andamos pijoteando a ver, no le pagues a los médicos, no le pagues a los enfermeros, a los jubilados, y después se va por otro lado de esta manera tan tonta y rápido, innecesario, ¿no? Es muy, muy perverso. Bueno, y acá voy a hacer, antes de ir con Jaureche, bueno, lo dejo para, no voy a mezclar, seguimos con estos autores, pero voy a hacer una referencia a este diagnóstico que van a tener los estructuralistas, ya voy adelantando, es insuficiencia de ahorro en América Latina y en Argentina también, ¿no? ¿Cuál es el problema? No hay ahorro. ¿Y qué está diciendo Scalabrini? No es que no hay ahorro. Vos te lo llevas el ahorro. Los extranjeros se llevan el ahorro. Nosotros generamos riqueza y nos la chupan esa riqueza. Entonces, está dado vuelta. Pero claro, desde una anteojera academicista, positivista, solo se ve lo contable en estos términos y no se interpreta el cuento completo, o cuál es el circuito completo de ese capital, de qué manera fue creado. No fue creado con ahorro, con esfuerzo. Un crédito no es ahorro, entiéndanlo eso, ¿no? No sé si, o sea, no es que un banco junta plata, ahorro que sufrió gente trabajando, lo depositan y ahí sí vos te apropiás de ese capital que es un ahorro y ojo, devolvéselo. No, agarran una notebook, hacen tiki tiki, enter, usted, felicitaciones. Usted ahora tiene tantos miles de millones de dólares en la cuenta, gástela. No hay ningún esfuerzo. El ahorro generó el depósito, ¿no? Generó la inversión. El ahorro, de esa manera, perdón, quiero decir, el préstamo genera el ahorro. Es al revés, ¿no? El préstamo genera que uno tenga ingreso alto, gaste, tenga un nivel mayor y pueda ahorrar. Y esto es lo mismo en términos bancarios. El préstamo genera el depósito. No es que el depósito, que vinieron jubilados del mundo, pobres albaniles y plomeros de Estados Unidos, ahorraron, pusieron la plata y la prestaron. No, el depósito fue creado directamente por dinero bancario. ¿No? También esa referencia a que los bancos no se roban con ganzúas, sino con firmas, ¿no? Las operaciones financieras que hacen desde Forja. Bueno, en Scalabrini, perdón, en Jaureche, pasemos un poco a Jaureche. Habíamos dicho que él arranca bastante temprano, jugándose el pellejo. Bueno, les voy a leer en el salón literario algunos párrafos, algunas estrofas, porque está hecho con poesía gauchesca, que también es muy interesante, porque es el lenguaje del Martín Fierro, que es la máxima, digamos, obra literaria argentina, pero es una obra literaria, si bien es crítica, ¿no? Denuncia también las condiciones de vida, de la conformación política y económica de la vida de los sectores populares de ese momento. Acá Jauretche hace el camino inverso, ¿no? Es protagonista y después escribe. Y Borges lo dice en ese prólogo, cuando habla de bueno, justo no la traje, ¿no? De ver cómo murió un tal Ramón, es muy dura, muy cortito, muy simple,
Y Borges dice, les recuerdo que ese Ramón murió de en serio o de veras, una cosa así, que también Borges en esa época le gustaba hablar así, medio popular, ¿no? Se murió en serio, dice, les recuerdo. Pero bueno, refiriéndonos a la economía, que es lo que trata la clase, dice, esos negocios los hacen con capital extranjero, ellos son los aparceros y aunque administran la estancia, casi toda la ganancia la llevan los forasteros. Los encargados de la entrega siempre son los oligarcas, el pueblo engañado se embarca al son de alegres charangas y según entra en la manga le van poniendo la marca, ¿no? Como el ganado. Y estamos en una situación muy, muy así, ¿no? Muy entrando en la manga. Ese texto es muy duro, como les decía, muestra no solo las muertes, sino que también es necesario hacer un revisionismo también respecto a los derechos humanos, ¿no? Porque cuenta que la mayoría fueron degollados en el piso, ¿no? Rematados. Cuando vos decís, bueno, se tirotearon, el resultado es este, detenidos, no, es pasar a degüello gente que ya estaba rendida, que no combatía más. Bueno, el texto, digamos, más importante, me parece, en términos económicos de Scalabrini va a ser el que nos va a permitir dialogar con el estructuralismo, incorporar el estructuralismo, que es el Plan Previch, Retorno al Coloniaje, que es un título durísimo. Cuando alguien le quiere pegar a alguien hoy por hoy, le cambia el apellido y le pone eso, y, ¿no? Uno diría Caputo, Retorno al Coloniaje, o Milei, Retorno al Coloniaje, y queda perfecto. Lo saca muy temprano, es inmediato, las dos cosas salen rápido. Viene el golpe, asume el nuevo gobierno de facto y Previch es llamado para que haga un informe, un diagnóstico, ¿no? Que saca 3 informes de la situación económica. Previch a todo esto ya había creado la CEPAL. Previch es un personaje bastante complejo, por eso vamos a dedicarle unos minutos a hablar de él. Cierro con esto, ¿no? Después vamos a hablar de los antecedentes de Previch, pero era una figura muy importante. Y da este diagnóstico que también les va a sonar muy conocido, va a hablar de la normalización de la economía, como diciendo, se fueron los anormales, sacamos a los anormales, ahora hacemos las cosas normales nosotros. El saneamiento, lo sano, la economía sana, ¿no? O inflación descontrolada, ¿no? Dice uno de los títulos. Economía sana o emisión sana o emisión descontrolada, una cosa así. Siempre, ¿no? Ellos bien, nosotros mal, y con esa fuerza, ¿no? De esos títulos. Y Jaureche le sale al instante con este libro y lo va desarmando parte por parte. Y dice, esto lo aprendí de usted, Previch, porque no era economista Jaureche. Y sin embargo había leído la obra de Previch, la que tenía hasta ese momento, que era bastante buena, porque Previch empieza ya como estudiante, cuando todavía no estaba graduado, escribiendo unos textos que son de los más importantes, ¿no? Anotaciones de nuestro medio circulante, que hace un recorrido casi diríamos revisionista de toda la historia monetaria del Río de la Plata, desde el periodo colonial hasta el presente, mostrando cuáles eran los problemas, que no era un problema de las instituciones, ¿no? Como muchos abogados hacían la aproximación contando los problemas, no, sino que había algo de fondo estructural que tenía que ver con el balance de pagos, con la relación de lo que nosotros compramos, lo que ellos nos compran, el endeudamiento, el movimiento financiero de estos empréstitos y después las condiciones de repago, algo que después va a desaparecer en el mundo capitalista, esa posibilidad, porque empieza otro sistema, pero que después en la década del 70 del siglo XX, hasta el día de hoy, volvió con todo.
pero hubo como un olvido, ¿no? De que los ciclos financieros regulaban el mundo en ese momento. No tanto, obviamente, como va a ser después de los 70, después del sistema de Bretton Woods que se rompe, pero sí para una economía como la Argentina, que entraran o salieran capitales era un golpe, ¿no? Ya de la época colonial era, si entraban o no entraban barcos, era meramente comercial. Después se suma lo financiero, que también lo llega a describir bastante bien el último Alberdi, el Alberdi póstumo, ¿no? Póstumo digo de las obras póstumas, de las que no fueron publicadas con él en vida, pero analiza todo este problema. Por motivos por ahí distintos a los que después se fue desarrollando en el estructuralismo, por motivos casuales, ¿no? O estás expuesto, de repente el mundo entra en una guerra o hay un problema financiero en la metrópoli y se van los capitales de golpe y vos quedaste sin poder repagar, sin poder comprar las importaciones, tenés que generar una crisis, tenés que achicar el gasto de golpe, tenés que achicar la cantidad de emisión, porque no hay respaldo para los términos en que está planteada esa economía. Y son golpes muy fuertes, ¿no? Y Argentina tuvo muy tempranamente estas experiencias. Y el joven Previch las identifica, todavía no le puede dar una argumentación más allá de identificarlas, después lo hará mucho mejor, obviamente. Eh, Pasa a trabajar graduado como funcionario en la década infame, es uno de los creadores del Banco Central, los autores de Forja lo van a enfrentar ahí también, junto con Niemeyer, ¿no? Que es el enviado del extranjero, pero sin embargo de este revisionismo que proponemos nosotros ya tercera, cuarta generación, bueno, en definitiva no estuvo tan mal como lo planteó Perevich. Podía haber sido peor, de hecho era peor. Si uno ve los artículos, era peor, era una caja de conversión y chau. Y Perevich dijo, ojo, regulemos los capitales, que entren y salen porque nos van a generar problemas en la economía interna. Entonces ya por eso haber podido por lo menos eh, advertir eso y meterlo en la carta orgánica no está mal. Va a ser profesor de la universidad, graduado y profesor de la Universidad de Económicas. Según él, dice que se pelea con el peronismo cuando le piden, en la época de Perón, le piden el aporte para el monumento a Evita, que le hacían descuento en el salario y no lo puede soportar y renuncia, ¿no? Aporte que hacían todos los trabajadores, pero él era algo más. No, él no podía hacer el aporte. Terrible monumento hubiéramos tenido ahora. En términos de turismo, saben, ¿no? Lo que es el monumento al descamisado, ¿no? Que iba a ser 3 veces más grande que la Estatua de la Libertad, ahí donde está ATC, las bases de ATC, abajo están los cimientos. Y hubiera sido algo, lo hubieran tirado, ¿no? Eso es lo que hubiera pasado. Si tiraban de las plazas, tiraban los bustos, imagínense eso, la aviación iba a pasar a bombardear. Eh, bueno, pero digo, por esa tilinguería se va, ¿no? No es que había una discusión. De hecho, Perón dicen que lo intenta contactar para que forme parte del gobierno. Por eso va a tener esto que los autores, Jauretche lo va a definir como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Como que tiene esa doble personalidad que hasta último momento no sabes qué hacer con Previs, si lo querés, no lo querés, ¿no? Hace una para un lado, otra para el otro. Bueno, se va, recorre el mundo como un gran doctor, fundando bancos centrales por toda América Latina. Y después cuando viene el golpe, lo convocan para hacer este escrito. Ah, perdón, en el medio, en el año 47, funda la CEPAL en el año creo que es 49, el manifiesto del 49, publica un paper, un trabajo académico, el primer trabajo de la CEPAL, que es un organismo creado por él también, otra cosa buena que hace, en el marco de las Naciones Unidas, de la ONU, pero un organismo para América Latina. No hubo plan Marshall para nosotros, no hubo plata, pero bueno, algo tenían que dar una respuesta al desarrollo y bueno, juntá gente para que piense. Bueno, juntaron a estos. Pero por suerte les salió bastante bien, quiero decir, para América Latina, porque fue un pensamiento bastante autónomo respecto a lo que eran las teorías del desarrollo bajadas
para el resto, para todo el mundo, ¿no? Esa idea de desarrollo en etapas. Todos los países tienen que hacer estas etapas, estilo Rostow, como si fuera un avioncito que va despegando y está la etapa 1, la etapa 2. Cuando nosotros tenemos un presidente que entran todas, esas las tiene todas. Eh, y estos autores no, en la figura de Perevich, pero otros también importantes como Celso Furtado en Brasil, empiezan a tener un pensamiento propio, con tradiciones distintas. Algunos pueden incorporar alguna lectura del marxismo, otros del keynesianismo, como le pasa al propio Perevich, que tiene un buen libro también, Introducción a Keynes, que Jauretche lo cita, ¿no? Como, usted escribió el libro, porque es así, ¿no? Lo manda al frente, usted escribió el libro Introducción a Keynes. ¿Cómo puede ser que diga esto, ¿no? Que los estados no tienen que ocuparse? Es un libro muy bueno porque analiza la teoría general, la explica, no que la analiza. Porque la teoría general es un libro por ahí difícil, pero él va capítulo por capítulo, casi pensado como forma pedagógica, explicándola sencillo. Entonces está bien ese libro. Pero sin embargo va a ofrecer un pensamiento distinto al keynesiano, un pensamiento propio, que es dar vuelta a algunas cosas. América Latina tiene mucho de eso de que está todo dado vuelta, ¿no? Patas para arriba, que las cosas funcionan distinto, al revés, contraintuitivas. Entonces el problema no va a ser el problema keynesiano de que, ay, mira, la demanda está apichonada, vamos a darle un empujoncito. Como haría una política keynesiana expansiva del gasto, la emisión. Y dice, no, vos si haces eso, acá lo que va a pasar es que se van a comprar todas importaciones, como hacen ahora en Temu, se traen cosas de China, puerta a puerta. ¿Vieron lo que es los diarios? Es una lágrima. Todos los días cierre de empresas, grandes empresas, textiles, pero de cualquier rubro, sino, ¿eh? De una manera terrible. Eh, pero bueno, más allá de eso, lo que dice Previch es, vas a generar, hay un apetito importador tan grande que crece más que las exportaciones, porque las exportaciones nuestras son, y él lo conocía bien porque de pendejo laburó para la sociedad rural, ¿no? Fue funcionario en agricultura, tuvo muchos trabajos. Trajo el impuesto a los ingresos a la Argentina en el año 32, otra cosa positiva que la tomó de Canadá, ¿no? Que también paguen ganancias. Eh, y él advertía ya de joven que la polenta de las exportaciones era muy flaquita respecto a las importaciones. Todavía no podía explicar por qué, pero él lo veía en los números. Che, esto no... Y claro, si vos vendés vacas, la vaca es la vaca son 3 años para que crezca, el que va a comer la vaca va a comer tanto, se acabó. Vos, capitalista agropecuario, ¿te gusta eso? Bueno, el agro, sembrar, también, bueno, más allá de los problemas de corto plazo, sequía, lluvia, poner la plata abajo de la tierra, sembrar, cosechar. Pero ¿para qué es eso en definitiva? Para vender al mundo. ¿Y el mundo qué es? Es la gente que va a comer. O sea, se reduce a la panza de la gente. Y encima no todos van a comer. Uno porque no van a tener plata, otros porque no los van a dejar y otros porque no te van a dejar entrar, como era el caso de Europa, que denuncia Jauretche, ¿no? Es el caso de Alemania, pero bueno, nosotros conocemos más presente el de Francia, ¿no? No entrás con los productos agropecuarios. Te ponen barreras, aunque sea, o barreras, se llenan la boca con el libre comercio, pero te dicen aftosa, no entra, ¿no? Barreras pararancelarias, como dicen. O ese limoncito tiene unos puntitos, pero no afecta nada. Ah, no, no, pero no entra. O protección de denominación de origen. No digas Roquefort, pero sí es Roquefort. No podés decir Roquefort. Parece niños, parecen, ¿no? No podés decir Roquefort, porque el Roquefort es la ciudad de Roquefort, o la localidad, no sé lo que es. Vos decirle queso azul, a ese nivel, ¿no? Pero implica barreras, no entrar. Entonces, pero más allá, aunque puedan entrar, se limita a lo que puedan consumir, comparado con un bien industrial.
que tiene la demanda es, por definición, insatisfecha siempre. Siempre hay lugar para tener más. Si la sociedad más rica, la familia más rica, la sociedad más rica, puede incorporar más cosas, pero comida llega un momento que ya está. Es lo que es. La dinámica del crecimiento de las exportaciones tiene un limitante estructural de largo plazo. Y las importaciones, a la medida que los países crecen, como uno bien pensaba que, bueno, vamos a hacer crecer este país. Bueno, de repente se rompe, no puede crecer, crece y se frena, ¿no? Lo que se llamaban modelos de stop and go, que desarrollaban también los estructuralistas acá. Las crisis son por crecimiento, no porque la demanda está débil, por depresión económica, como decía Keynes. Todo perfecto con Keynes, pero es para explicar las crisis de los países centrales. En un país dependiente, que no tiene una industrialización desarrollada, va a tener esos inconvenientes si crece. ¿Se entiende? No, no si no crece. Creciendo tenés el problema, creciendo generas el problema. Y queremos crecer porque queríamos ser un país industrial. Entonces van a hablar mucho, lo va a llamar el coeficiente de importación, ¿no? En este manifiesto de la CEPAL, la industrialización de América Latina y sus principales problemas, va a hablar de ese coeficiente de importación y el problema del cambio del centro cíclico. Mientras teníamos la relación de mierda con Inglaterra, que es la que describen todos los autores de Forja, todo el siglo XIX, funcionaba mal, pero funcionaba. Ahora, cuando pasa a ser el centro cíclico, digamos, el país que maneja la pelota, Estados Unidos, que vende lo mismo que vos, ya se agudiza el problema, porque vos vas a importar más cosas por todo lo que está, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, el efecto demostración que dicen las revistas, ¿no? La televisión, el cine, las condiciones de vida de otros países que se quieren tomar, el nivel de vida, ¿no? Ya esa globalización, no diría incipiente, porque bueno, hay que ponerse de acuerdo cuando empieza la globalización, si en los 90 o con Colón, pero bueno, sí esta posibilidad de copiar pautas de consumo cuando todavía no tenés los ingresos. Y ese cuando todavía no tenés, es buena parte de lo que plantea el estructuralismo. O incluso también eh, Frondizi, sí, y Frigerio, ¿no? Con el desarrollismo. Hay que ordenar esto, no se puede hacer todo en cualquier momento. Hay que poner prioridades, tiempos, velocidades. Primero esto, después aquello. Se puede estar a favor o en contra, ¿no? ¿Qué industria desarrollar? Pesada primero, ¿no? Liviana, ¿no? Línea blanca. El peronismo lo hizo mal, había que hacer así. No importa. Encima dijeron que lo iban a hacer de una manera y no lo hicieron, ¿no? Industria pesada, después entregaron el petróleo, bueno. Y después vino, obviamente, Onganía, que hizo cualquier cosa. Es inversión extranjera de lo que sea, de lo que sea, no, digo, automotrices, quiero decir, pero sin planificación del desarrollo nacional. Uno dirá, ¿para qué quiero que esté una casa de hamburguesas? ¿No? Que nos vengan a enseñar a comer sándwiches de carne a los argentinos es medio una falta de respeto, ¿no? Porque si me dicen, bueno, vamos a enseñarle a hacer un reactor nuclear, bueno, pero sándwich de carne, ¿eso es una inversión extranjera? Digamos, ¿qué aporta? ¿Qué tecnología trae? Son pautas de consumo, bueno. Entonces, este problema de cuando pasa el centro cíclico, que eso es una idea tomada de Bunge, de Alejandro Bunge, ¿no? Que él decía que había países que eran astros y otros países que eran satélites que giraban alrededor de los astros. Era el profesor de Previch. Y Previch dice países centrales y países periféricos que dan vuelta atrás. Pero tienen la idea, por lo menos incorporan la idea de que lo que le pasa a los países tiene que ver con lo que le pasa al país central. Porque después está, ¿no? El discurso de que bueno, no hay que echarle la culpa a los extranjeros, o, ¿no? Uno tiene que ver qué hizo, bueno, la propia responsabilidad, como el self-made man, pero de países. No, bueno, pero tenés que incorporar cómo está en el marco del capitalismo internacional, qué función cumplimos, ¿no? Si pasamos a ser productores de materias primas para Inglaterra, Inglaterra se industrializa por nuestras materias primas que después nos las vende,
vamos a estar condicionados en tener un desarrollo industrial y vamos a estar condicionados en el desarrollo de las clases sociales y de su conciencia también, ¿eh? Que eso, bueno, no nos vamos a expandir en eso, pero bueno, los autores de Forja lo identifican ese problema, ¿no? Que es esa disputa de por qué cuesta ser una unidad nacional o por qué no está bien interpretado desde la izquierda u otras corrientes una alianza entre burguesía nacional y trabajadores. ¿No? En los libros no, es imposible, no puede ser. Bueno, con ese no puede ser, nos matan a los dos. Entonces por ahí sí, tiene que ser, por un momento por lo menos, por un tiempo. Eh, bueno, hablando de tiempo, voy a preguntar cómo vamos con el tiempo. Bueno, hay que meterle pata. Eh, bueno, esas referencias al estructuralismo, otra incorporación que hace el estructuralismo es las teorías de la inflación estructural, ¿no? Que la inflación no es porque se emite, es al revés, es porque hay inflación, hay que emitir para dar representación de valores a esa relación de precios que hay. Lo mismo con el gasto público. Como hay inflación, tiene que aumentar el gasto. No es que porque aumenta el gasto genera inflación. Y dan una descripción bastante amplia y detallada de distintos tipos de inflación. La inflación puede ser por distintos motivos, multicausal, ¿no? Identifican la cambiaria, la estructural cambiaria, que es, bueno, te dispara el dólar, cualquier argentino ya lo sabe lo que pasa, ¿no? Aumentan todos los precios, los que se exportan, los que se importan, después aumentan la inflación de costos, los, los salarios que tienen que recuperar lo perdido, aunque sea algo, generan, como están generalizados en la economía, al igual que la energía, generan mecanismos de propagación, como otra terminología que utiliza Zunkel, por ejemplo, chileno, también del grupo de la CEPAL. Y finalmente sí, la inflación de demanda, si quieren, cuando el ciclo económico está en su máxima expresión y la oferta no da abasto, bueno, ahí los precios se disparan. Pero si uno lo encadena en esos ciclos de stop and go, esos ciclos de pare y siga, vas a tener una inflación para cada etapa del ciclo. Entonces tenés inflación todo el tiempo. Bueno, voy a cerrar con Jaureche porque ¿para qué hablar de los estructuralistas? Si estoy diciendo, bueno, el problema, ¿no? El diagnóstico, la falta de ahorro, ¿no? Y Jaureche le responde a Previch. Arranca en el plan Previch citando al maestro de Previch, a Bunge. A ver si lo tengo. Dice, así arranca el plan Previch, una cita de Alejandro Bunge. Los que sostienen doctrinas internacionalistas en nuestro país suelen simpatizar también con la producción uniforme y simple y con el libre cambio, y resultan como los cosmopolitas y los extranjeros colaboradores de la política en los estados astros. Del año 22, esto va a ser un antecedente en la formación del pensamiento nacional en el peronismo. Arranca así y después le contesta todo a Previch y le dice, esto lo aprendí de usted, señor Previch, de ese texto de la CEPAL, y lo aplicó a rajatabla. Años después, dice Jaureche que se lo encuentra Previch en una actividad y le reconoce que estaba equivocado, ¿no? O sea, que tenía razón Jaureche, que se dejó llevar por el momento, que no lo manejó. Y también para hablar bien de Previch, podemos decir que también se da cuenta antes que ocurra cuando se da el golpe del 76, sale a criticar a las políticas de Martínez de Oz, a la doctrina del monetarismo de Milton Friedman, diciendo, los van a usar igual que a mí, ¿no? Que colaborar, que no tiene sentido en algo si la democracia no, si no hay democracia, ¿de qué libertad económica estamos hablando? Es un sinsentido. Igualmente después en los 80, bueno, vuelve a producir un gran material, El capitalismo periférico, un libro ya teórico incluso, increíble, ¿no? Porque cuanto más anciano, más teórico se pone, pero después Dr. Jekyll y Mr. Hyde se vuelve a transformar en Hyde y en vez de apoyar la política de Gris-Pum, se va con los tecnócratas, ¿no? Que terminan haciendo el plan austral y la relación con el fondo, con Estados Unidos. Eh, bueno, el manual de Soncera ya hemos hablado.
Bueno, vamos a ir cerrando. Entonces, leerles también una referencia al FMI que hace Jaureche, ¿no? Para que vean lo presente de esto, porque la clase esta tiene que ver con llevarnos también cuál es el revisionismo que cabe hacer, que debemos hacer en este momento de las malas, ¿no? Ya decía, el Fondo Monetario Internacional, al precio de momentáneos y precarios préstamos, el de Besen fue una cosita cortita, bueno, pero bueno, está el del Fondo Monetario, ¿no? Obtienen la garantía sine die de la renuncia del ejercicio de la soberanía en lo económico, la limitación de los poderes nacionales en el gobierno y defensa de la economía propia y su comercio, y ata el futuro de los países que se someten a la rueda estranguladora del interés compuesto, reuniendo en una misma mano las capitulaciones nacionales y el establecimiento de la usura internacional. Nuestro ministro de Economía está viajando para ir a seguir renegociando el nuevo préstamo incesante. Y finalmente sí, para terminar otra vez con una cita del Paso de los Libres, de ese poema gauchesco, termina para irnos un poco más arriba, ¿no? Y en el recuerdo que pasa, me pregunto si mi raza, como ese fuego, agoniza o si está ardiendo la brasa y hay que soplar la ceniza, ¿no? Para que prenda de nuevo, que es lo que queremos y llegar al gobierno en las próximas elecciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por la claridad y toda la trayectoria que hiciste de todos los sucesos. Bueno, ahora vayan ustedes pensando alguna pregunta, mientras ahora Alejandro va a transmitir a las preguntas del Zoom. ¿Vale? Bueno, Rodrigo, acá dice a la categoría de pueblo, desde el punto de vista del modelo económico justicialista, ¿cómo debería ser desarrollado el modelo económico justicialista en función del pueblo? Bueno, lo del modelo justicialista es algo que está en construcción, ¿no? Como esas páginas web que todavía... este, pero sí podemos tomar el pueblo, la invocación al pueblo es un aporte, en los términos que se hace en nuestro país, es un aporte propio, ¿no? No tiene esa categoría de people, ¿no? Como dice ese famoso discurso de Lincoln, que esa es la manera de ellos de interpretarlo, ¿no? Acá se traduce del pueblo para el pueblo, people, pero people no nos gusta, ¿no? Parece gente, la revista Gente, ¿no? Pueblo es otra cosa, tiene otra densidad, involucra otro actor que va más allá incluso del trabajador, más allá de pensar al trabajador, porque uno enseguida se tienta a pensar en el trabajador formal, el de los plenos derechos, el sindicalizado, el que puede hacer un aporte mejor que otro compañero que están en la informalidad. Pero pueblo es todo, pueblo es una definición más abarcativa y los interpela a todos, ¿no? A participar, a ser protagonistas. Eh, Se ha hablado también del pacto social, esa figura analítica, política europea, que en América Latina toma también la forma de pueblos, ¿no? Que son los que hacen el pacto. No es la diferencia el Estado y la sociedad civil. No, no es sociedad civil el sujeto de América Latina, es el pueblo. Y bueno, y comprende también entender cómo se forma ese pueblo, esa responsabilidad, entender históricamente cómo se fue conformando. Algo que hace Jaureche, ¿no? Cuando termina definiendo cómo se constituye la clase media en Argentina, por ejemplo, la clase trabajadora, la propia burguesía, algo que hace Mariátegui también en Perú, como va dándose lugar a la aparición, que no son categorías que ya vienen incorporadas en el capitalismo, sino que son históricas, son momentos concretos donde aparecen cada una de las clases
Y ese creo que es el abordaje y la participación política como pensando de ese sujeto. Desde ya obviamente hemos hecho referencia a que el pueblo no aparece en ese lugar subsidiario de lo económico, por ejemplo, en la teoría del derrame, ¿no? De que bueno, crece y después se derrama y ahí los que están abajo, las bases, van a alcanzar, ¿no? Todo esto que dicen los autores de Forja, ¿no? Que esa idea de que nos prometen este, grandes experiencias para mucho tiempo en el futuro, ¿no? Como el gobierno actual que dice, dentro de 40 años vamos a ser Alemania, vamos a ser... sino que no. Bueno, dijo varios países, después dijo Irlanda, porque no estaba buscando a ver cuál le puede invocar. Pero nosotros no esperamos, ¿no? El pueblo es ahora mismo. El pueblo no espera, es ahora. Así que también siempre va a ser sujeto, partícipe, no sujeto de las políticas, tampoco como decíamos, no es el lugar pasivo de como le da la economía política clásica, como si fueran las levaduras, ¿no? Que se elevan y bajan si le tiramos un poquito de azúcar, sino que son partícipes, ¿no? Forman parte del movimiento, son el movimiento, son el gobierno, ¿no? Forman parte de los órganos de decisión, ¿no? Llegan a la Cámara de Diputados, senadores, digamos, es el sujeto por antonomasia de todo movimiento popular. No, que esa palabra populista ya no me gusta, nunca me gustó, no es nuestra, es de ellos. No sé en qué momento les pareció que uno la podía tomar como reivindicatoria. Primero que no tiene nada que ver con la tradición latinoamericana, tiene sus orígenes en Estados Unidos, los farmers, o en Rusia, los narodnikis. No son los procesos latinoamericanos, es bajarnos mucho el precio. Ya uno sabe cuando ese populista está asociado a algo malo, no tiene sentido ya porque ya la referencia a que puede hacer el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Trump también se lo acusa de populista, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con nosotros. Sí, quería decir, y esto me olvidé y aprovecho ahora que me acordé, esa referencia de Liszt la toma ese autor alemán de la experiencia de quién, de los Estados Unidos de América, ¿no? De Hamilton, de los padres fundadores de Estados Unidos, que eran proteccionistas. ¿No? Los autores de Forja recuerdan una frase de Frondizi, ¿no? Que cuenta una anécdota del presidente Grant, el que ganó la guerra civil, que después en una conferencia les recrimina a los ingleses que ellos fueron proteccionistas hasta que consiguieron lo que querían, sus intereses, y después pretenden ser librecambistas y que el mundo sea librecambista. Y ellos no, van a ser librecambistas cuando tengan un desarrollo industrial que les permita ser librecambistas. Bueno, ese es el origen, ese país tan complicado que es Estados Unidos, es el origen de esta escuela de pensamiento nacional en economía. Después la toma Liszt, la descubre, vuelve a Alemania, escribe, la descubre también nuestro Marcelo Diamann, estando en Estados Unidos, en una biblioteca lee el libro de Liszt y la descubre, que es uno, si se quiere, se lo puede definir como estructuralista, si bien no era de la CEPAL, un ingeniero argentino que planteaba los problemas también de las restricciones externas, el balance de pagos, pero sale de ahí, ¿no? Curiosamente, de esa sociedad tan compleja, ¿no? Que es la primera experiencia moderna de república, en los términos de república en el sentido de que Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, ¿qué es esto? Empiezan a participar, la democracia, pero con el esclavismo, ¿no? Democracia sí, pero con trabajo esclavista que no había en el mundo desde la antigüedad y con otras características, que era, bueno, lavame la ropa, no sé qué. Acá es producir, mantenerme el capitalismo. Algo totalmente, o sea, vamos a cazarlos a África, no es perdieron una guerra que nos estábamos matando los dos, vos perdiste, venía a laburar. No, no, es sistemático. Es modo de producción capitalista yendo a transportar poblaciones enteras y le dieron ese color a América que, que tenemos también orgullosamente, ¿no?
africano también. Hay varias. Hay varias. Otra del Zoom, cómo juntamos las distintas vertientes económicas dentro del peronismo, a pesar de compartir lineamientos generales, respetando nuestras banderas históricas. Bueno, yo pienso que no es tan difícil. Ya se ha hecho en el pasado reciente. Eh, los dogmas del peronismo tampoco es que se adoptan como tales, ¿no? No es que uno va a pretender que vamos a hacer la misma política, vamos a leer, vamos a hacer exactamente las mismas políticas, porque también el mundo ha cambiado y nos ofrece otros desafíos. Lo que sí hay que tener esa agudeza de tratar de interpretar cuáles son las banderas del peronismo y buscar las herramientas que más eh, que sean más eficientes para lograr esos objetivos. Y de escuelas de pensamiento, obviamente que no se puede negar otras tradiciones porque no las hemos negado. El propio peronismo se ha nutrido, lo dijimos, de estos conservadores que eran el grupo de Bunge, eran conservadores, pero eran nacionalistas. El grupo estructuralista también se ha ido incorporando al peronismo o ha hecho aportes desde, con las limitaciones que uno le puede ver, pero son útiles para nosotros, distinguir las formas de inflación, distinguir los problemas del desarrollo en América Latina, aunque por ahí las soluciones no vamos a estar de acuerdo, ¿no? Porque todo muy lindo y después la solución era que vengan inversiones extranjeras directas a la Argentina. Va, pará, no. Hicimos todo un diagnóstico y después la tirás afuera, ¿no? Eh, pero sí nos ayudan a pensar, el propio Diamant, son autores que no hay, ninguno de los que nombré son peronistas, autores peronistas. Después dentro del peronismo hubo también de tradición de izquierda, marxista, en fin, el propio Cook, ¿no? Entonces me parece que siempre hubo apertura, más que dogmatismo y cerrarse, lo peor que nos puede pasar. Si la gracia del peronismo que es indestructible es por eso. No con esa apertura de decir transformarnos en neoliberales, ¿no? Eh, pero bueno, ha pasado, no lo voy a negar, no lo voy a negar. Ha pasado y acá estamos, ¿no? Son momentos. Eh, Sí. Sí, gracias. Ah, Bueno, yo hace poco volví a escuchar el discurso último de John Kennedy, donde habla de las corporaciones y que no le dejaban hacer lo que él debía hacer en beneficio del país. Y también lo del sicario económico que reconoce que intermitentemente visitaba a presidentes, jueces, ministros para obligarles con coimas sustanciosas a hacer lo que ellos querían que hiciesen en beneficio de Estados Unidos y sus empresas y corporaciones, y si no, los mataban. Y se da una lista extensa de gente a la cual liquidaron durante los últimos 50 años porque se había negado, como Allende en Chile, a hacer las cosas que ellos les beneficiaban. Ahora, eso también es un mecanismo de dominación como la deuda externa y tal vez más contundente y podría explicar por qué nuestra justicia en realidad parece que fuera ausente y cómplice de lo que está pasando cuando ve que nos están estafando permanentemente, no solamente a los jubilados, sino al país entero, y no actúan de una forma contundente para evitarlo. ¿Sí? Eso hay una forma de saberlo, de impedirlo o de contrarrestarlo, porque en los gobiernos anteriores parece como que, desde mi punto de vista, había ciertos inconvenientes serios por los cuales mucha gente optó por las propagandas y por todo lo que se hizo de votar otra cosa. Entonces, a mí me da la impresión de que si nosotros no logramos demostrar que esa otra cosa, y mucha gente todavía no lo entiende, es una merda, disculpando la expresión, no vamos a lograr recuperar lo que se perdió, que es el poder, ¿verdad? Bueno, la referencia más fácil para mí
en definitiva es legal, lo legal ligado a la Constitución Nacional, que es el impedimento donde uno siempre choca, porque los jueces son defensores, interpretan, pero ese texto, y ese texto, en buena medida, más allá de las reformas que tuvo, nace en 1853 directamente, no solo referido a la Constitución norteamericana, como se suele repetir, sino que si uno va a leer al propio Alberdi, que es el que aportó, digamos, gran parte de las ideas, en las bases, tiene otro texto que mellizo, ¿no? Que es la justificación económica de la Constitución Nacional, ¿no? Que se llama el Sistema Económico Rentístico de la Confederación Argentina. Un texto bastante extenso. Y dice, arranca diciendo, hay varias teorías económicas, varias escuelas económicas, tres son las más importantes. Dice, están los socialistas, están la escuela clásica, no me acuerdo cuál otra más nombra, y dice, yo voy a tomar la escuela de Adam Smith, la escuela clásica, que me parece que es la mejor, que es el Homero de la economía política, dice. Antes lo había criticado, ¿no? A Adam Smith cuando era más jovencito. Pero bueno, acá toma la idea de Adam Smith, dice, esta es la escuela con la que voy a justificar la Constitución. Y después pasa parte por parte, artículo por artículo de la Constitución, justificándolo de la teoría económica liberal. Pero a un nivel extremo, que no sé cómo se la perdió este loco, porque parece libertario antes de la escuela austríaca. Muy violento, ¿eh? Muy violento, ¿no? Cuídense que no vengan los inmigrantes, que no vengan los europeos, que si vienen que no sean de ciertos países, que no sean latinos, que no vengan los socialistas, cuídense que no vengan los socialistas, ya empezaron a ver las primeras revueltas en las comunas en París, no la sangrienta, sino de esta época, y va justificando, no tiene que haber banco público, no tiene que haber regulación del salario, no tiene que haber regulación de precio, no, muy, muy moderno, si se quiere, muy extremo. No quedó tan así, pero la Constitución, el derecho a propiedad y un montón de cosas, los recursos naturales, cuando uno quiere cambiar algo, choca con la Constitución. No se puede, se frena. Esto es así, es como una soncera, pero que tiene ya bastante tiempo, que nos regula a todos, ¿no? Está escrito en la Constitución. Y bueno, y no podemos cambiarlo, y bueno, por la Constitución, pero en un momento se cambió la Constitución, la del 49, ¿no? Entonces, eso también fue necesario para organizar las fuerzas productivas de otra manera y que las cosas puedan fluir de otra manera. Lo que pasa, claro, menuda tarea, ¿no? Entiendo que estamos en etapa que gracias que estamos muy a la defensiva, que no podemos, ni siendo gobierno, encaramos transformaciones importantes. eh, Habrá que hacerlo así, habrá que hacerlo buscar transformaciones importantes. No digo que sea necesariamente buscando un cambio constitucional, pero lo legal, digamos, se soluciona también en esos términos con política. Más que hay una pregunta y también, por otro lado, piden, aunque sea que lo hagamos después o por escrito, ¿qué autores recomienda de estructuralismo, según lo que he estado comentando anteriormente, ¿no? Pero eso podría quedar seguramente para después. La pregunta es, ¿Argentina tiene realmente una burguesía nacional, una clase dirigente o solo una clase dominante? Y la quiero sumar con otra pregunta más que hay, así podemos unificarla. La visión entre la clase media y el bimonetarismo. ¿Algo más? ¿Quieres? Resuelvo el país, lo escribo y... eh, bueno, en realidad lo de la formación de las clases o de si existe una burguesía nacional, que fue una pregunta reiterativa, ¿no? En muchas exposiciones, si existe una burguesía nacional.
Primero que hay que reconocer, bueno, esa diferencia por ahí, como hacía Marx, de la clase en sí, clase para sí, ¿no? Porque por ahí existe como definición, bueno, sí, son los que tienen propietario de medio de producción, que tienen un capital, bueno, pero tienen conciencia nacional, conciencia propia de cuál es lo que, qué es lo que tienen que hacer, el rol que tienen que ocupar, y ahí es más difícil encontrarlo, porque ya el propio origen de la burguesía local, vamos a decirle, es casi por sin querer queriendo, como decía, ¿no? El Chavo o el Chapulín, no me acuerdo. eh, lo hacen con culpa, ¿no? Son un desprendimiento de la oligarquía por lo general, en muchos casos, otros no, son inmigrantes que se forman un tallercito en el fondo de la casa, pero otros son desprendimientos, se empiezan a como a diversificar, en parte porque el negocio, como dijimos, del modelo agroexportador no tenía tanto futuro como algunos pretenden, ¿no? Del granero del mundo, y empiezan a hacer producción y sobre todo se da no buscada, quiero decir, ¿cuál es el mecanismo industrializador clásico, digamos, de la Argentina? Industrialización por sustitución de importaciones. Es como sin querer. Mira, soy industrial porque no me queda otra. Porque tengo que sustituir importaciones que no vienen. No vienen porque hay una guerra mundial, no vienen porque hay una crisis internacional en el 29 y lo tenemos que hacer nosotros, porque si no, no lo haría. Estábamos tan bien antes que lo comprábamos de afuera. No es una industrialización buscada, es una industrialización culposa que sale así a los ponchazos, sin ganas, sin política industrial, muy difícil encontrarla. Ese antecedente del Plan Pinedo, antecedente al peronismo también, ¿no? Miren qué mente amplia que tenemos. Ese Plan Pinedo que es famoso por no haberse aplicado. Es como la 125, ¿no? Famoso y no se aplicó. ¿De qué se quejan? No se aplicó. El Plan Pinedo también pierde por un voto, no se aplica y tenía ahí unas líneas de hacer un fomento industrial, ¿no es cierto? Con el Banco Industrial, unas líneas de crédito, de redescuentos. No se aplicó. Bueno, viene el peronismo y lo aplica este rayo peronizador, ¿no? Rayo industrializador. Esto que lo haga el Banco Central completamente, ¿no? Dar crédito. Correte, burguesía, correte que estamos industrializando, básicamente, ¿no? Que es un problema histórico, histórico, con toda la queja que puede haber sobre la veracidad o no del plan de operaciones de Mariano Moreno, pero si fue una mentira, fue muy bien pensada, porque no había burguesía, eran unos tallercitos, digamos, la mayor concentración de capitales la podía disponer solamente el Estado, el que podía organizar la producción, que es lo que hizo San Martín en Mendoza y en todo Cuyo, y en todo el país, me animaría a decir, ¿no? Como puso en funcionamiento ese libro de Astesano, ¿no? Que cuenta todo el aporte de todas las provincias, no solo de Cuyo. Entonces, es el Estado el que moviliza y dinamiza la producción cuando no hay burguesía nacional. Y lo volvió a hacer en distintos momentos de la historia. Y Jaureche dice que la burguesía nunca se puso los pantalones largos, ¿no? La compara siempre con Estados Unidos, otra vez, ese país complejo que tampoco me parece que es justo toda la crítica o ¿no? El repudio que uno le genera a Estados Unidos casi, pero bueno, putean al Papa, ¿no? Es como que es difícil. Ayúdame a quererte, Estados Unidos. Me la sé difícil, ¿no? Son desagradables en ese sentido, pero otra vez aparece el buen ejemplo de Estados Unidos, buen ejemplo en el sentido de que se quisieron industrializar y lo hicieron. Se llevaron puesto a la oligarquía de ellos, ¿no? Al sur esclavista, monocultivo, que no tenía futuro. Y acá la burguesía no, cada vez que tuvo en las guerras civiles nuestras, prefirió ir atrás a la saga de la pelea entre ganaderos, a ver quién es más ganadero, incluso dentro del campo popular, ¿no? Rosa y Urquiza. Entonces dejan poco para uno buscar más allá de la ley de aduana de Rosa, muy incipiente, pero tiene que haber también el sujeto colectivo, ¿no? Porque no es todo que, bueno, Rosa te va a dar la autorización para hacer tornillos, entonces vos vas a hacer tornillos. No funciona así. Es al revés. Están los que quieren hacer tornillos. ¿Qué sabe Rosa de los tornillos?
Esa ley de aduana tiene un nivel de detalle técnico que no lo podían tener. O sea, eso es lobby, como podemos entender ahora. Fueron los tipos y le dijeron, esto, como se hace ahora, ¿no? Esto, ¿no? Protege acá, ¿no? Como ese debate con Pedro Ferré, protege a las industrias navieras de corriente, porque no podemos ser todos peones de estancia. Son discusiones políticas. Y a veces se tienen que dar y la idea es ganarlas, ¿no? Saldarlas. Entonces, si siempre la burguesía nacional eligió ir a la saga de su hermano mayor, la oligarquía, el sistema, el modelo agroexportador, y esa renuncia o esa falta de ponerse los pantalones largos lo tuvo siempre, ¿no? Porque si ya que nombramos la 125, ¿se acuerdan lo que fue eso? El país, a dos voces, este, el campo, las dos plazas, todo así, y la burguesía local, cric, cric, en silencio. Industrial, que decía, por favor, tenés que ser un poquito más ricardiano, ¿no? Digamos, liberal en el sentido de David Ricardo, ¿no? Que buscó el beneficio de la industria inglesa en contra de los terratenientes ingleses. O sea, tráeme la comida de afuera porque yo quiero que no me salgan caros los salarios. Y los salarios es lo que come la gente. ¿La consigo más barata de afuera? Dale de comer y que estos produzcan manufacturas. Y peleó en el Congreso hasta que se terminó imponiendo, ¿no? Llevó tiempo. Pero acá, a 125, che, va a salir más caro la comida, ¿eh? Te van a pedir aumento de sueldo después. ¿Ustedes vieron recuerdan manifestaciones importantes de los sectores, grandes sectores industriales argentinos, diciendo, es por acá, hay que apoyar esto, y explicar por qué en todo caso? No, no, porque preferían, siempre han preferido que estemos tran- panchitos, ¿no? Que estemos ahí, tener al trabajador domesticado con- y tener espalda para pasar un mal momento. ¿Cómo está haciendo ahora? Que apoyó a Milei, está destruyendo la industria, se lo dice en la cara, pero bueno, van a meter todas las leyes laborales que quieren, están metiendo todas las leyes de regulación que quieren y creen que con eso se van a salvar. Y lo que sabemos es que la economía no va a subir la desocupación, van a cerrar industrias y el resultado va a ser perjudicial, porque no se asume, no aparece ese sujeto, salvo las pymes en algunos momentos, obviamente hay movimientos, en distintos momentos lo hubo, de pequeños capitales, pero no tienen la fuerza para cuando se llega, digamos, siempre se termina, se tiene que hablar con los capitales que hay, ¿no? Que son los realmente existentes. Así como se hablaba de los socialismos realmente existentes en su momento, bueno, también están los capitales realmente existentes. Y son sí. Sí, sí, es el ejemplo muy claro también en el sentido de que este gobierno, digamos, están viendo cómo arriesga, que juega al fleje. Entonces, ¿en qué momento pasó que los peronistas no jugamos al fleje? Que estamos apichonados, como decía Jaureche. ¿En qué momento pasó? Si los audaces éramos nosotros, los revolucionarios, los que tratamos de hacer lo posible, ¿no? Entonces, en esa lógica de la posibilidad política, así como hablamos de la lógica económica, académica, ¿no? Que, mira, yo miro lo económico en este plano nada más. Y el político que mira lo político también en este plano nada más, que es por ahí importante también, plano electoral, ganar. Bueno, sí, pero que no tienen noción, ni interés, ni preocupación de llevar adelante una interpretación política en los términos que están planteando los autores de Forja, de qué es lo que está en juego acá, qué hay que hacer con la deuda, por qué había que rechazar la deuda, por qué es un mecanismo de dominación, porque dicen, bueno, pero ¿qué vas a hacer? ¿Cómo? En el mundo no se puede, si tenés que tomarlo, eso. Y así estamos, ¿no? Vamos retrocediendo y nos tienen arrinconados y eso da bronca porque ya tenemos estos autores que nos lo habían dicho hace 100 años de que había pasado 100 años atrás de que ellos escribieran. Entonces,
Y falta eso, ¿no? De tradición, de pensamiento nacional, en la propia economía, de revisionismo económico, pensamiento económico, cada generación aparece como de cero, ¿no? Descubren la pólvora, descubren la restricción externa. Uy, mira, y vas a leer los autores, y desde Belgrano hasta ahora, Flaxo, todos lo fueron identificando. Pero créanme que nadie cita hacia atrás, nadie se reconoce como parte de una tradición, por lo menos para entender la sociedad donde estás y cómo funciona. Frigerio hace una referencia en el Estatuto del Coloniaje, pero muy pequeña, ¿no? Nombra a Fragueiro, nombra algunas cosas de Belgrano, el proteccionismo. Es un librito chiquitito así. Los mismos autores de Forja lo hacen, no tenían por qué hacerlo, ¿no? Porque no eran economistas, pero lo hicieron igual. Pero después cuando vienen los economistas, no me vengas con eso porque no. Yo estudio economía como se estudia en cualquier lugar del mundo. Y por ahí te conviene saber con qué bueyes estás arando, con los problemas que te vas a encontrar, porque otra vez tener problemas en el balance de pagos y como sabemos que va a tener este gobierno, que no hay manera, ¿no? Que no genera las divisas para sostener todos los pagos que tiene que hacer y las importaciones que están creciendo más rápido que las exportaciones. Y tuvimos herramientas con Previch, si quieren, para ver el apetito importador o la restricción externa, las crisis cambiarias, los tipos de inflación. Entonces no podemos ser improvisados, ganar, llegar y vemos qué hacemos. El peronismo, si algo que no fue improvisado. Antes que arranque el gobierno de Perón, ya están todas las leyes que se las hizo firmar a Farrell, pero no una, dos, todo este modelo justicialista que ustedes dicen que hay un modelo justicialista, no es que lo fueron viendo antes que Perón asuma, ya estaba todo armado. Después hicieron algún ajuste nada más, mínimo. Pero estaba todo pensado, la política financiera, la política comercial con el IAPI. Entonces hay que salir así. Y salir así a un año implica que ya tiene que haber grupos de pensadores, de técnicos, en el mejor de los sentidos, trabajando con herramientas, porque después no se puede llegar y no poder prometer lo que se dijo, no poder cumplir lo que se prometió. Y no se puede improvisar y llegar y bueno, vemos, bueno, hablamos con Georgieva, vamos tirando, porque va a salir mal, ya salió mal. Entonces, y esas reuniones, esos encuentros también tienen que superar que está bien, ¿no? Ay, el gesto, mirá la foto, se juntaron. Bueno, pero basta, ¿no? Es como que yo no los quiero ver. Veo una foto y me quiero morir. ¿Qué haces sacándote fotos en vez de estar trabajando, escribiendo, como Scanavini, como Jaureche, pensando? Después va a estar la foto, ¿no? Pero, y hacerlo también de la manera más concienzuda, más teniendo en cuenta realmente los problemas reales de la Argentina y no problemas imaginarios, ¿no? Lo cual involucra formar, traer, digo, que formen parte los actores sociales que van a participar y que quieren ese cambio, los industriales, los trabajadores, los cuentapropistas, que sean ellos también partícipes de la solución, ¿no? Del diagnóstico y de la solución y del compromiso después para defenderlo. Porque si después llegamos y se hacen todos los distraídos, y no, yo quiero el iPhone, quiero esto. No, mirá, era esto con todo, ¿eh? Ahora hay que bancarlo. Y bancarlo involucra no hacerse el olvidadizo. Yo quiero comprar dólares, mirá, no vas a poder comprar dólares. ¿Cuál es el problema? Por un tiempo, por 5 años no vas a poder hacerlo. ¿Cuál es el problema? Este es el programa. ¿Lo queremos solucionar de una buena vez, definitivamente, o al menos intentarlo? Y creo que son discusiones que tienen que quedar y la clase media va a tener que aprender, ¿no? Con este medio pelo de que nos lleva a la ruina todo el tiempo, ¿no? Después por caprichos de pautas culturales y están agudizadas ahora, ¿eh? Ahora están cocoritos, sobre todo en los jóvenes, lo cual involucra un trabajo mucho más fuerte de discusión, sí. Sí, sí, la última, pobre Rodrigo, lo estamos exprimiendo
Hace 2 horas que está, agradecerte por todo el esfuerzo y toda la charla. Vamos con la última pregunta del compañero. Ahí tenés el micrófono. Gracias. Creo que, queridos compañeros, el modelo económico justicialista es solo una parte de la cuestión. La otra parte de la cuestión somos los sujetos humanos. Desde que el sobrino de Freud le llevó a la industria norteamericana todos los desarrollos de su tío para que el mundo elija los productos norteamericanos y se generaron dos cosas. Una, la sociedad de consumo y otra, un desarrollo del individualismo que todavía es gigantesco y entonces, en realidad, la política tiene que ver con la vida, con el modo de vida, con la vinculación y lo colectivo no es una bolsa de gatos como se está convirtiendo el mundo en función del individualismo, no lo era hasta que fue triunfando este desarrollo del individualismo, que hoy les está pudriendo la vida a los que sacaron mayores beneficios. Entonces, creo que tenemos que ubicarnos interdisciplinarmente, es decir, tenemos que unir la economía a los desarrollos culturales que necesitamos producir. Yo tengo unos cuantos años, he vivido la escuela primaria en la época de Perón y Evita. Nuestros pechos infantiles estaban henchidos para ser buenos argentinos. Y había, sí, un desarrollo de amor social. Amor social. El otro nos completa. Lo colectivo forma parte de nuestras funciones humanas. Tenemos nuestras funciones humanas colectivas degradadas. No ejercemos nuestro ser en un ser social en el cual el otro nos completa y en el cual el otro forma parte de nuestra posible felicidad. Por lo tanto, creo que es muy importante que busquemos completarnos para no quedar encerrados en nuestra disciplina. Digamos, digo nuestra disciplina, yo no soy economista, pero también me es necesaria la economía para completarme. Digo, entonces, generemos planes de vida y esos planes de vida son los que dan lugar a las apetencias. Y las apetencias, cuando involucran el encuentro con los otros y involucran la participación en el ser colectivo, en el acontecer, porque ser es acontecer, cuando comencemos a desarrollar esto, entonces vamos a tener mucho más ganado y vamos a necesitar mucho menos de teorías que luego chocan con los sujetos colonizados. Totalmente, no es un plan económico, totalmente de acuerdo. No, simplemente Bueno, muchas gracias, compañero. Gracias, Rodrigo, en serio, por tu tiempo y por tu claridad expositiva y todo lo que aprendimos el día de hoy.
El martes que viene tenemos la tercera clase, ¿sí? Donde vamos a ver el modelo justicialista en perspectiva histórica, un poco lo que fuiste adelantando, también lo vamos a retomar la clase que viene, así que va a ser imperdible también. Así que bueno, muchas gracias, un aplauso, gracias Rodrigo. Excelente. Ah, y Muchísimas gracias a gracias, todos por el Rodrigo. Zoom, un abrazo grande, nos vemos la clase que viene. Muchas gracias. Hasta la próxima.